Bueno, buenas tardes en primer lugar. Mi nombre es Nelson Hugo Ríos Beltrán. El vínculo con San Bernardo es muy grande y hermoso porque mis hijos nacieron en San Bernardo. Yo puntualmente nací en La Cisterna, o sea, bueno, en el Hospital Barros Luco nacíamos todos y de ahí nos íbamos a vivir a diferentes comunas. Entonces, soy criado prácticamente en La Cisterna. Me casé y en los años 70, 71 me vine a San Bernardo, pero todos mis hijos son nacidos y criados en San Bernardo. Mi vínculo con San Bernardo siempre es una de las gracias a la vida que le doy de haber venido a vivir acá a San Bernardo. Me encuentro una comuna excelente. Tu desarrollo profesional, digamos, ¿no? Como trabajadores, está en gran medida vinculado a San Bernardo, ¿no? Cuéntanos a qué te has dedicado. Bueno, la verdad es que yo he tenido montones de oficios en mi vida, pero uno de los pilares del oficio ha sido la fotografía. Yo empecé en fotografía como a los 13 años. Yo tenía un tío que era fotógrafo, Ricardo Beltrán Jara. Entonces mi tío fue el que me inculcó este oficio, en el cual yo le llevaba los equipos, le tomaba las máquinas y me llevaba a los matrimonios para que le ayudara más con los bolsos. Entonces de repente ya ahí de a poco yo fui entendiendo cómo era el mundo de la fotografía. Y ya como a los 15, 16 años más o menos ya empecé a salir más con él. Después, bueno, yo me casé, me separé un poco de él, tomé otros oficios que son largos de contar. Y después nos reencontramos cuando yo ya tenía como 17, como los 2 años después, 3 años después nos reencontramos y de ahí no me separé más de la foto. O sea, en tu inicio fue como ayudante, claro. ¿Fue ambulante? No, no tanto como, claro, sí se puede decir ambulante porque uno no tenía, digamos, su iniciación de actividades, un lugar físico, no tenía, pero mi tío tenía oficinas en Santiago, que posteriormente esas oficinas ya las dejó, él vivía en el pleno centro de Santiago y tenía su oficina allá, y después se cambió por cosas de salud de mi abuela. Entonces de ahí se deshizo la oficina y ya fue prácticamente, como acabas de decir tú, ambulante, que era muy común en ese entonces, en los años, estamos hablando 68, 69, 70, por ahí. Y cuando dices oficina te refieres a estudio, ¿tuvo un estudio? No, oficina era, por ejemplo, una oficina que tú, como este estudio que tú lo rentabas, y eran 3, 4, 5 fotógrafos, le pagaban a una secretaria y cada uno llegaba con sus fotos hechas. Y se las dejaba en un apartamento chiquitito que tenían ahí, una caja por último, para que sea más explícito. Y ya la caja fulana de tal, entonces la gente venía con el recibo y buscaban la foto y la secretaria se la entregaba. Y los 5 o 6 cubrían los gastos de la oficina y cubrían el gasto de la secretaria. Así se trabajaba en los años 60 para arriba. Estamos hablando todavía de no fotografía digital, sino análoga, ¿no? No, sí, análogo, total. No llegaba ni el color a Chile, todavía. Llegaba, sí, me parece que el primero que llegó fue Snyder, Estudio Snyder, algo así, que estaba en un pasaje de Mate, parece, por ahí. Ese hacía fotocolor. Pero fotocolor no se hacía en Chile. Él tomaba los rollos y los mandaba a Panamá. Y de Panamá se lo devolvían para acá y le entregaban el rollo. Era un intermediario en ese entonces. La fotografía, generalmente nosotros lo hacíamos en forma artesanal, prácticamente la fotografía blanco y negro. Debajo de una mesa, en un baño, en un dormitorio, cerrábamos y copiábamos. O sea, te tocó aprender no solo a tomar fotos, sino también a revelar. Sí, yo soy laboratista también. Sé laboratorio, no tanto color, pero sé laboratorio casi perfecto en blanco y negro, porque como mi tío era una persona, digamos, contaba con los dedos en su calidad, no es porque haya sido mi tío. Entonces él me enseñó a revelar sin tambor, porque era muy fácil antes tomar un tambor, meterlo adentro con una serpentina. Entonces tú desarmabas el rollo, lo enrolabas con la serpentina, lo ponían en D76, que era un líquido ese, y eso le daba un tiempo y tenía un reloj, entonces lo calculaba. Pero como te saliera el rollo, pues no, pues mi tío me enseñó a mí a pasar por agua primero la película,
que era muy importante eso porque el poro no se reventaba, algo técnico. Y después pasarlo por D76, que era el laboratorio, pero con las dos puntas así, sin tocar la emulsión. Entonces tú tenías ahí una luz así bien oscura, negrita, y mirando cómo te quedaba el rollo. Porque aquí pasaba un problema técnico, en el sentido de que si tomabas fotos al sol y a la sombra, tienen una diferencia enorme. Las máquinas generalmente tenían 250 velocidad y un 22. Ahora las máquinas digital tienen 4000, 10000 de velocidad. Entonces, ¿qué pasaba? Que siempre salía más contrastado la foto que estaba afuera, ya al sol, que la foto en interior. Entonces mi tío inteligentemente, cuando cortaba la película y dejaba más revelándose la foto que estaba al sol, y la otra la pasaba por agua y la mitad al hiposulfito, al fijador, que era en ese entonces. Bueno, algo dijiste que en el fondo se dedicaba como a la vida social, matrimonios, ¿no? Claro, matrimonio, bautizo, colegio, las graduaciones, todo tipo de eventos, confirmaciones también habían. Se ocupaba mucho al fotógrafo, ahí nos juntábamos en la iglesia, no sé, por 8, 10, 15, habían 50, 60 comuniones, con 3, 4 clientes uno estaba bien para poderlo atender bien. Así que todos teníamos pega, todos trabajábamos, ahí los quitábamos los clientes unos a otros, pero era armonioso el trabajo, era en ese entonces más, como dije yo, más diplomático, por decirlo de una manera. ¿Con qué cámara recuerdas haber comenzado? Yo comencé como una Alpha Silé con lente intercambiable, que eran los lentes que, bueno, ahora todas las máquinas, las cámaras generalmente pueden tener lentes incluidos, un 2.8, un 300, un 500, etcétera. Pero esa tenía un lente que se intercambiaba, que era un lente 50, que era el lente más normal, y después venía un 75, un 100, un 150, depende de tú lo que querías tomar, te intercambiando de lente. Intercambiaba y tenían, eran fregadas esas cámaras porque tenían una M, una X y una L. Entonces uno decía voluntad, la X y la M, que era manual. Entonces si, tú tenías que apartar de la X a manual o voluntad, dependiendo de lo que necesitabas, y podías tomarla en forma manual la foto, afuera al exterior. Pero si tú entrabas al interior y se te olvidaba cambiar la voluntad a la X, prácticamente no te salía ninguna foto. Entonces había que tener a estar muy atento el lobo ahí en cuanto a la maquinaria. Los metros, no como ahora, que tú pones la digital y hay un punto verde que te indica esto, que lo otro, que está allá a foco. No, pues tú tenías que calcular antes los metros. Ya estoy aquí, ¿a cuánto? A tantos metros. Y cuando venían los grupos, ¿a cuántos metros estoy? Pero uno ocupaba su sapiencia ahí porque llegaba a acomodar a la gente y iba contando los pasos para atrás. Entonces ya si contabais 7 pasos, estabais como a 6 metros 50. Y las máquinas, los lentes tenían una tolerancia que era 1 metro hacia atrás y 1 metro hacia adelante. No eran tan exacto. Oye, bueno, también me imagino que te tocó ver, dentro de este desarrollo ambulante del oficio, te tocó ver algún minutera en la plaza. Sí, mucho. Conocí a varios, a Carlito en la Plaza de Armas, al Perita en la Plaza de Armas también. Aquí no me acuerdo muy bien del nombre del caballero, pero me lo voy a conseguir, del minutero. Habían 2 o 3 minuteros aquí en Plaza San Bernardo. Incluso ahora hay una niña que es la Julia, que ha estado, pero como hace 50 años de ella, o 40 años la Julia, los días me encontré con ella, tiene su caballito ahí, un monumento, digamos, vivo. De esos minuteros, sí, pues en Santiago se hacía mucho la foto minutera, la Plaza de Armas, ahí en el Plaza Ahumada, ahí. Después ya eso de a poco, por la misma tecnología, incluso con color hacían lo mismo, porque había laboratorios que lo hacían, había Serra, en los años 78, 80, te estoy hablando yo, 80 hasta el 86, por ahí. Serra era el que la llevaba, y Río también, y después empezaba a hacer muchos laboratorios, pero llegaron los chinos, ahí en Plaza de Armas,
y la rompieron, porque los chinos te hacían no sé, para las 35 fotos en 10 minutos, 15. Entonces, ya el blanco y negro. A ver, voy a aclarar una cosa que mucha gente a veces, o los colegas de repente, los fotógrafos, la foto rápida que se llama ahora, que es la foto que tomáis en los bautizos o las primeras comunidades tenía afuera, eso siempre ha existido. Yo lo empecé a hacer con mi tío en los años 70. En los años 70, de hecho el 78 fuimos al aniversario 100 me parece de Iquique y fuimos a un congreso a Calama. Los fotógrafos viajaban mucho, iban mucho a reuniones de Rotary, etcétera, etcétera, y así se hacía rápida. Se rentaba una residencia, se pedía permiso, se armaba un cuarto oscuro, un laboratorio que se llama. Se iban a tomar las fotos, así en la noche, en la mañana. Estaban los vendedores en una mesita ahí con las fotos, empezaban a venderlas, pero eso asistió siempre, siempre, siempre. Y ahí estuvo a la entrega de título de dominio, en los tiempos cuando estuvo el caballero. Había mucha entrega de título de dominio, con Frey también, que hubo la cuestión de esta de la escuela, no me puedo acordar el nombre, que fue a hacer muchos establecimientos educacionales a nivel de todo Chile. Claro, la reforma educacional que hubo, que la hizo Frey, estoy hablando del año 65, entonces nosotros íbamos a la inauguración de esa foto, de eso. Y yo iba ya con cámara, yo iba con cámara a tomarle fotos, le ayudaba a mi tío, anda a tomar, sigue al ministro tanto, y los otros seguían al director tanto. La FISA también, se hacía muchas fotos rápidas cuando se inauguraron las FISA. Ahí se inauguraba y se repartían todos los ministros, unos para allá, y uno partía con un ministro y saludando los stands, y esas fotos las compraban. Pero eso, ahí ya se hacía la rápida. Entonces ahora la juventud ahora dice, no, yo hago fotos rápidas. Y la gente como que dice, ¿cómo algo nuevo? No, una foto rápida. Ha sido siempre, siempre, siempre los fotógrafos se unían, hacían equipo y partían para afuera y viajaban y a la competencia de esta que hay en Algarrobo, de los yates, los veleros, esas cosas, todo, y se subían arriba. Eran muy ingeniosos. Los fotógrafos antiguos eran mucho más ingeniosos que el de ahora, porque tenías que crear tú. Había matrimonios que se llamaban a la pelea, por ejemplo, en iglesias puntuales, que eran buenas iglesias, como uno le llama, no, esta iglesia es buena, esta es mala. Por ejemplo, en San Miguel, por darte un ejemplo, en San Miguel, la iglesia que está en el Paradero 6, llegaban 7, 8 fotógrafos y tú venía el fotógrafo oficial, pues tú igual tomabas fotos para adentro, etcétera, etcétera. Y después al padrino, a alguien, un invitado, le pedía y le decía, ¿y dónde va a ser la cuestión? Me tengo que ir a dejar la foto que me pidió. Cada uno mentía ahí, todo de su cosecha. Entonces se llegaba al laboratorio, se hacían las fotos, y habían álbumes que se compraban, Endo, que hacía álbum, Endo que estaba en Maquiver con Alameda, Santa Rosa por ahí, después vino Maquiver, ¿no es cierto? Ha pasado a Santa Rosa para allá, y ahí estaba Endo, entonces tú en la semana comprabas los álbumes, que eran 18, 24, 13, 18, que era lo más que se ocupaba. Entonces tú tirabas y empezabas a hacer fotos, hacías 20, 30, 40 fotos, las novias, los invitados, los besos, la llegada, etcétera, etcétera. Y llegabas a la fiestoca ahí, pues, a la ceremonia, como dicen ahora, cara dura. Y te conseguías el nombre del padrino, por dar un ejemplo. ¿Cómo se llama el padrino? Ya, don Juan Pérez. Ya, oiga, don Juan Pérez, ¿estará por ahí, por favor? Entonces decían, sí, ahí viene, oye, Juanito, te buscan. Sí, ¿quién será? Dice un señor que es fotógrafo. Y le mostraba el álbum. Tú, mire, don Juan, se lo compré a usted para se lo regalar a la novia. Pero esto era, como dijéramos ahora, la inteligencia artificial, pues, que era algo nuevo. Esa es el foto rápida que yo te explico. Pero eso es de antaño, pues, de antaño, de los años 40, 50. Entonces, ¿qué pasa? De que eran muy ingeniosos los fotógrafos antes. Ahora ya está todo como todo hecho. Entonces el fotógrafo, la máquina es automática, a prueba de, entonces tomáis nomás y en el laboratorio te la arreglan un poco y te las pueden hacer en media hora, color, el tamaño, etcétera, etcétera. Entonces se ha como estancado un poco la fotografía en ese sentido. ¿Y algunos nombres así que recuerdes de fotógrafos o fotógrafas ambulantes de acá, o bueno, o estudios, digamos, que son parte del... Chuta, no, bueno, en Santiago yo conocía a fotógrafos connotados, que era
Voy a empezar por Santiago, porque ahí yo empecé. Por ahí yo empecé por los años 68, 69, 70. Estaba el Pepe Cazuela, el Dino, el Marino, Beltrán, ¿cuánto quizá? García, no García de San Bernardo, García de Santiago. Y varios que en este momento no se me vienen mucho a la memoria, pero el Dito. El Dito era uno de los capos, trabajaba en el municipal de Santiago, el Teatro Municipal de Santiago. Él se dedicaba al ballet y también formaba su equipo y salía afuera cuando las temporadas de teatro o arte no estaban, digamos, funcionando. Él salía al campo, etcétera, etcétera. Después hubo un artista aquí que ahora no me acuerdo el nombre. Mi señora se acuerda, se lo voy a pedir para la otra. Que le decíamos nosotros el artista, que se hacían esos cuadros obretón se llama el trabajo, que se hacían unas ampliaciones grandes, así pintadas, le ponían corbatas si no tenía corbata. Ese hacía una foto blanco y negro y después tú ibas donde un artista y el artista la pintaba. Entonces tú tenías ahí un guía ahí, tú tenías como un memo. Entonces le decía, ¿qué color tiene el ojo su papá? Café, ojos café, ya. ¿De qué terno se acuerda que usaba? Ya andaba con un terno azul, y la corbata amarilla, etcétera. Entonces toda esta información se la entregaba al artista y el artista se basaba en esa información para hacer esos cuadros grandes que todavía en muchas casas para el campo y están. Aquí en San Bernardo, porque de ahí yo en los años 70 me vine a San Bernardo. Y ahí ya empecé a trabajar en fotografía. Fue el primero que me recibió, que en paz descansa. Bueno, aquí todos los fotógrafos lamentablemente han fallecido. Pero yo me acuerdo de el otro día, porque mi cuñado estuvo un tiempo también trabajando en fotos, nos estuvimos acordando de cuántos habían fallecido. Contamos 36. Contamos 36. De los primeros que yo conocí fue el Raúl Ugalde. Después conocí a Abdala, que venía llegando de la isla esta de Isla de Pascua, que fue un muy buen fotógrafo. Abdala, el gringo Cori, el chileno, que es muy buen fotógrafo también, excelente fotógrafo el chileno, que en paz descansa. Todos los que te voy a nombrar están fallecidos. Ahí después yo conocí en el grupo a Juan, no me acuerdo el apellido, pero también era del grupo Hugo Hernández, de los que más yo trabajé en ese tiempo. El Yañe también, que el Yañe era de San Bernardo junto con el gringo Cori. El Guido Acuesta, que también era muy buen laboratorista y muy buen fotógrafo. Él tenía en el pasaje Condorito un laboratorio. Y él tenía como 5 o 6 fotógrafos trabajando. O sea, los fotógrafos iban a buscar los equipos, iban a la iglesia, hacían su pega, le hacían las fotos, y ahí compartían la ganancia. De ahí tenemos al García, que fue bien conocido aquí en San Bernardo, el chico García. Fallecido también. El Pepe Arias, que era junta con el García. Mira, un montón de todos los fotógrafos que cuando yo llegué en los años 70 acá a San Bernardo a trabajar, prácticamente están todos fallecidos. Me interesa igual entrar al terreno del festival, pero sí, ¿cómo crees que esta señora, la que todavía está, porque hoy día estaba en la plaza, ayer también, ¿Sí? ella, ¿el viuda de algún fotógrafo? ¿Qué sabes tú de ella? Mira, la historia de la Julia no la conozco mucho como con su esposo. Yo siempre la vi sola con su hija que conocimos, que estuvimos en Los Chenitas. Pero yo la he visto siempre sola a la Julia. La Julia también sería importante poderla hacerle una nota, porque la Julia lleva pero cualquier año ahí en la plaza, pues si ya es un monumento vivo ya prácticamente la Julia. También debe tener sus buenas historietas. También todavía tiene su caballito. Me acuerdo una vez que la Julia, muchos años atrás, a ver, mi hija tiene 52, la menor. 52, 50 por ahí. Mi hija, me acuerdo que un día venimos a la plaza y ella tenía una llama viva, con cachito y toda la cuestión, tenía amarrada y con eso se tomaban fotos.
O sea, por eso digo que los fotógrafos antes tenían cualquier imaginación. Cualquier ingenio. ¿Y cómo empiezas a, se te abre este flanco del festival, dijiste de los chinitas también? ¿Cómo empiezas a pololear con el folclore? Mira, yo voy a decir algo de que, no sé, a muchas personas no les va a gustar. A mí principalmente me gustaba el folclore. Entonces, mi señora le gustaba mucho. Entonces, en los años 76, por ahí, como era muy complicado para los fotógrafos, para los artistas, para los escultores, etcétera, todo el área de arte, digamos, prácticamente sobrevivir en esos años. Entonces, venía al festival, pues venía Jorge Yáñez, me acuerdo, y dije, bueno, voy a ir a dar una vuelta. Y vine a la municipalidad, me costó un poco, que luego uno lo ven joven. Entonces, ya tuve las credenciales y me fui al festival. Empecé a tomarle fotos a los conjuntos, a hacer fotos, las venía a hacer, pues yo ya tenía mi propio laboratorio. Y ahí me empecé a involucrar con el festival, día a día, todos los años, y empecé. Y después mi señora la llevó a un conjunto de La Cisterna, la Casa de la Cultura de La Cisterna. Y me encuentro ahí con Jorge Yáñez, estuvimos conversando, sí, voy a ir el próximo año, porque hizo Chinchinero, hizo varios personajes Jorge. Jorge Yáñez es uno de los artistas que más ha aportado acá al folclore en San Bernardo. Yo creo que a ese personaje también, a él como persona, artista y como ser humano, habría que reconocerlo y tenerlo. Él de festival sabe más que todo, por si acaso, porque ha venido siempre y siempre ha sido un personaje, porque antes se presentaba en los festivales por personaje. Ya sea, no sé, por ¿cómo se llama? El nochero ese que da el sereno me parece que las dos andaba el sereno, también lo hizo Chinchinero, ha hecho un montón de personajes Jorge. Bueno, y de ahí yo me empecé a involucrar y mi hija fue ahí a actuar allá a un conjunto que había y la vio un señor que era del Cucara. Entonces habló con nosotros, esto que lo otro, y dice, y usted tiene tenemos un conjunto, los chenitas. Ah, sí, ya, bueno. Venimos, se dio una vuelta, pero mi hija se quedó con el conjunto Cucara aquí de San Bernardo, donde estaba Mario, no me acuerdo el apellido. Ya mi memoria de repente se me va un poco. Bueno, de ahí yo me involucré más con el folclore porque después entró mi hija menor, que ahora tiene 32, a los chenitas que estaban aquí un poquito más allá, donde estamos en este momento, en Freire estaba ahí. Y mi hija empezó a participar con los chenitas y fue en varias actividades, fue artista principal ahí dentro de todo porque iban eligiendo, etcétera, etcétera. Y yo me empecé a involucrar ahí con el folclore. Y de repente en ese entonces me llama la gobernadora, que en paz descansa también, Silvia Correa Marín, y estábamos en el Festival de Labor nosotros haciendo videos. Y me llama, ¿sabe? Quiero hablar contigo. Ya, le dije, yo la ubicaba así porque ya trabajábamos en el registro civil en la gobernación. Así que pasé a su oficina y me dio la oportunidad de poder trabajar para todos los eventos más importantes de aquí de San Bernardo. Entonces, en eso, como está la democracia en su apogeo, comenta que por primera vez va a venir Eduardo Frei al festival. Yo fui a conseguirme la entrada y me dijeron que no, que venía Frei, pero como trabajaba yo para los eventos más importantes dentro de San Bernardo, yo con la credencial de la gobernación, pude hacer todo eso y eso está archivado y está guardado. La primera visita de un presidente al Festival de Viña. Cuando cumplieron, Festival de Viña, perdón, al Festival de Folclore Nacional de San Bernardo. Cuando cumplieron 25 años, que fueron las bodas de plata del festival. Ahí, bueno, yo tengo harto hito importante en el festival. Cuando estuvo también Luis Navarro Avilés, que también para descansa,
él fue el primero que juntó a 3 conjuntos connotados del folclore, ¿no? Yo no sé por qué le llaman neo, porque uno, investigador, yo he conversado con algunos y dentro de mi pequeña memoria dice que el netamente folclore no incluye nada electrónico, ni batería, ni cosas así, ni bajo. En cambio, los jaivas tienen eso, Inti Illimani tiene eso, y así sucesivamente. Muchos folcloristas o que tocan el género folclore o neofolclore tienen ese tipo, y ahí trajeron, me acuerdo, a ver, trajeron a los jaivas y Yapu, y me parece que fue Inti Illimani el otro, Inti Illimani, pero fue un desborde, pero te lo encargo, yo creo que ha sido, no es porque haya sido Lucho Navarro, pero creo que ha sido uno de los mejores festivales en cuanto a música chilena, y en cuanto a compositores y autores de música chilena. Porque ahora, no sé, pues de repente cantan mexicanos ahí en el Festival Folklore, pero yo no encuentro que sea muy... teniendo tantos artistas chilenos. Y de ahí ya me fui involucrando, y yo le pagaba, yo me conseguía las credenciales, pero para mí, en el fondo, era como un trabajo. Yo le pagaba a los camarógrafos, a todo, y a veces vendía el VHS, que en ese entonces lo compraba Luchito Navarro, en una miseria. Ya, estamos pelando ya. No, se lo vendía barato yo, porque yo había hecho mi negocio, a mí me interesaban las credenciales, poder estar ahí. Entonces, ¿qué pasaba? Venían conjuntos de, no sé, pues de Viña, este otro del sur. Me acuerdo muy puntualmente de un conjunto Pampa y Coirión, que venían de Punta Arenas. Y fíjate, bueno, hay varios detalles que todavía al festival aún le faltan. O sea, uno ve las cosas por fuera. Entonces, esos niños venían a tocar a la plaza para poder cubrir su alimentación y poder tener para los pasajes. Y venían de Punta Arenas. Ellos mismos nos contaban historias. Yo más pavo también no, no saqué la cámara y me puse a entrevistarle y todo. Pero, y si tú lo entrevistas y le dirás, ¿quién te lo va a comprar? No te lo va a comprar la MUNI porque están criticando el sistema. O sea, entonces es complejo, po. Es complejo porque toda la autoridad y toda la gente así en común le gusta que las cosas funcionen, porque no haya una crítica demasiado ácida. Entonces ahí yo me involucré, después mi hija siguió, después yo me fui un tiempo fuera de Chile, y ahí cuando volví y un día fui a la Casa de la Cultura y me dijeron, oiga, me encontré con un joven, usted no era el que hacía los festivales, usted sí, que yo, y tiene esos cassettes, usted sí, que yo tengo más de, no sé, 100 y tantos cassettes serán, pero ahí hay de todo. Porque ¿qué pasaba? Hoy está de cumpleaños fulano de tal, o hay una pega, y los cassettes duraban 2 horas. Entonces ir a comprar otro cassette para hacer solamente el cumpleaños, porque no estaba en el mercado, y después llegó al mercado el cassette media hora, 3/4, hora y media, 2 horas. Entonces, perdón, hacíamos el cumpleaños, por ejemplo, de mi hija temprano, y lo íbamos todos al festival, y seguíamos grabando en la misma cámara que estábamos, y entonces quedaba montado aquí un matrimonio, un cumpleaños, el festival, un conjunto. Entonces todo eso hay que separarlo, o sea, sacar lo más importante y digitalizarlo, no sé, pues, y la verdad que uno cuando llega a unos años ya y va pensando que tiene que hacer maletas. ¿Y en qué va a quedar eso? A mí me preocupa, porque son años y años de trabajo. Y son cintas inéditas algunas, porque yo fui el primero que entrevistó al presidente Frey. Acá en la plaza. El presidente salió de ahí, se va a la recepción, y yo salgo con micrófono y le digo, presidente, por favor, un segundo.
Y eso está ahí, pues está con audio, hace tiempo atrás lo revisé yo y está con audio y todo, y le digo qué le pareció la actuación de los niños, esto que lo otro, sí, bla, 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 y ahí llegó el Canal 7, el 9 pero yo fui el que yo fui el que lo detuve, por decirlo, en un momento. Oye, para cerrar este tema del folclore, Ujú. algunas palabras del trabajo de los Chinitas, de Elena. Oh, no, porque eso ya son un monumento, ¿qué uno puede decir? Pues si la Elena ha hecho todo por su hijo, todo. Mire, incluso yo, el último festival que hice, me recuerdo que yo hablé con la hija de Elena, pues somos muy amigos porque mi hija bailó en el ballet municipal de San Bernardo y ahí estaba a cargo la hija de Elena. No, Elena ha hecho un trabajo espectacular, o sea, eh, mira, tener niños, enseñarles folclore y que lleguen a pisar un escenario y que pierdan ¿cuánto que se llama esto? La fobia, el pánico escena, me dijiste, sí. El pánico escénico. Y que pierdan ese temor a las cámaras, a los flash y todo. Le da otra personalidad a las personas. Y de hecho, toda la gente que ha estado prácticamente en los Chinitas son profesionales. Y muy buenos profesionales. Son buenos hijos, etcétera, etcétera. Yo conozco gente muy humilde, que uno de ellos es la hija de la Julia, que es Margot. Tiene sus 3 hijos que son profesionales. Uno es dentista, me parece que el otro es médico y el otro es ingeniero. Imagínate una población de barrio. Y que lleguen ahí sin ninguna ayuda estatal de repente, ojo. Yo tuve a mis 3 chicos en la universidad y no tenía ninguna ayuda. O sea, una beca. Bueno, en esos años, así que a mí yo habían 15 pegas ahí a 20. No dormía los fines de semana. Pues la universidad es cara. Eso también hay que inmiscuirle un poco el diente, porque la gente modesta no es pobre. O sea, perdón, no, la gente pobre no es tonta. Lo que le falta son los medios, los recursos y entes o sociedades o no sé, autoridades que se preocupen de la educación de los niños. Y eso le ayuda mucho al folclore. Entonces el trabajo que ha hecho Elena es un trabajo pero monstruoso. Yo no sé, cuando se vaya esa profe, no sé quién va a ser capaz de poder seguir. Y en ese paréntesis yo conocí a los Chenitas, a los Chenas se llamaban los Chenas, si no recuerdo mal. Yo los conocí por los años 70, 73 por ahí, 74, por ahí. Porque yo los 18 de septiembre salía a trabajar a la fonda. Entonces la fonda estaba en el estadio municipal. Ahí donde estaba el anfiteatro, todo eso, ahí se hacían las fondas de San Bernardo. Y por el corredor que está al medio, que no tiene ahora el pasillo ese que está ahí. Y ahí, bueno, se hacían las fondas y pasé a una fonda y me llamó una profesora que se llamaba Zenadia Cornejo. Yo me acuerdo perfectamente de ella, creo que está fallecida ahora. Yo me encontré en un matrimonio hace muchos años atrás con ella. Bueno, el punto es que me dijo, ¿usted anda tomando fotos? Sí, le dije yo, ¿nos podría tomar un par de fotos? Sí, pues, claro. Y yo recordando en mi memoria ahí, que a veces me falla, por supuesto, recordando, estaba ahí don Arturo, estaba Zenaida Cornejo, que lo más que me acuerdo, Chateau, que fue el director de la Casa de la Cultura de San Bernardo, y estaba Elena. Ahí se conocieron, no sé si antes o después, y se casaron con ellos dos. Zenaida después fue, don Pedro Chateau, creo que se llamaba, fue el director de la Casa de la Cultura, cuando la Casa de la Cultura estaba aquí en Prat con Bulner, si no me equivoco, en toda la esquina. Ahí estaba la Casa de la Cultura. Ahí se hacía pintura, ballet y folclore. Y ellos estaban a cargo. Entonces ahí yo después le saqué la foto y me dijo, ¿y usted qué es lo que hace? Me dijo, bueno, yo ando por todos lados. Señorita. Ella vivía ahí en Urmeneta con Prat, en una de las casas por el lado de acá. Ahí yo le iba a dejar la foto. Y me dijo, ¿y usted podría ir a tomarme foto a mí? Sí, por eso yo, ¿qué es lo que hace usted? Me dijo, yo soy profesora de español, me dijo.
en los colegios. ¿Qué colegio? El Paradero 40 aquí, el colegio, así para adentro, por la Avenida Chile, y todavía está ese colegio, ¿te parece? No sé si estará todavía. Y ahí nadie hacía, y tenía un ballet espectacular de español, etcétera, etcétera. Pero ahí yo perdí la línea con el folclore, porque el folclore, no sé, pues no me remuneraba mucho, yo andaba en otra. Andaba buscando otro, porque yo iba a las mesas y le tomaba fotos, entonces, un conjunto, ¿cuántas fotos te va a comprar? 4, 5, 3, 2, no sé, pues. Pero en cambio, si tú salías a recorrer así, la gente te veía un poco mejor. Eso no, ahí es fundamental que puedan seguir los chenitas. Yo no sé, creo que está a cargo la hija, parece ahora, en el último festival. Yo no fui. Yo no fui porque en el último festival que hice yo, invertí una suma fuerte, muy fuerte. Incluso mandé a buscar personas de fuera de Santiago. A mi hija de Valdivia la mandé a buscar para las fotos. Ahí sí que teníamos hartas fotos. Del festival antepenúltimo, hace cuando vino Joe Vasconcelos, vino los Vikings 5, vinieron los, no quiero decirlo, pero los caballeros de los hermanos no sé cuánto, que los plomos que les puse yo, los Vázquez. No se pasaron eso. Bueno, pero no vale la pena comentarlo en este momento. Ese fue el último que hice. Yo hice algo totalmente diferente a lo que yo hacía antes, pensando en que lo podía vender, pero al final no se vendió. Pero no importa, pero están los registros ahí para la historia y para que le pueda servir a alguien. Porque también uno tiene que ver las cosas tampoco, por lo menos ya en este momento no las veo tan comercial. No soy millonario, pero vivo tranquilo. Tocar la última tecla Sí, de tu tengo todo el profesión, tiempo del mundo. que has trabajado en varias variantes, digamos. Esto del registro civil. ¿Cómo surgió? ¿De qué se trata? Brevemente tu trabajo en el registro civil. ¿Qué hay ahí? Mira, el registro civil surgió, es que aquí no sé si se puede hablar en de una cuestión política. ¿Le podemos echarle? Sí, ya, bueno. Resulta que el registro civil está Raúl Albazambra y tenía 5 fotógrafos. Entonces empezó el año 87, 86, por ahí empezamos 84, si no exactamente, si no recuerdo mal, las protestas. Entonces nosotros estábamos vetados de ir al registro civil, porque decían, no, aquí entra fulano, sutano, mengano, mengano. Y uno no sabía mucho las leyes, que esa era una discriminación, que está en la Constitución, que tú puedes ejercer tu oficio dentro de todo el territorio nacional, siempre nos falta la ofensa de la moral. Entonces nos unimos todos los fotógrafos al calor de un Borgoña. Caldito Valenzuela. Claro. No, por Lalo Valenzuela. ¿Lalo? Sí, pues, ¿es el cantante, me está No, diciendo? debe ser fotógrafo. El registro civil también. Carlos. No, pues ahí estaba el San Martín, Yáñez, el Pepe Arias y los 2 esposos que era la María y no me acuerdo el nombre de este cabro, que eran esposos que vivían en la población de Tantupillán. Y estaban apernados ahí. Entonces nosotros nos juntamos todos los otros, los rebeldes, que ahí estaba, todos los que les voy a nombrar están patelaucha. Estaba el Francisco Méndez, estaba, bueno, el que habla no estaba de la todavía, era el Iván, estaba este cabro del Sergio Villagra, él se retiró, pero el Sergio Villagra viene como de la segunda hornada, ya. Nosotros somos de la primera hornada y ellos son de la segunda hornada. ¿El Loco García? El Loco García no iba al civil, iba a ser puro atado nomás a decirle que la gente no pagara con los recibos, que ahí tengo mi estudio, yo cobro las fotos a tanto, etcétera, etcétera. Y el Yaña, que también está fallecido. La María también falleció hace como 2 o 3 años, y el esposo también.
El hijo, no vino el hijo, pero también falleció el hijo. Tuvieron mala suerte esos niños. Bueno, y ahí empezamos a hacer presión nosotros. Estaba el Carepato también, bueno, ese también está vivo, pero ese el fotógrafo esporádico, a veces trabaja, tiene un negocio, a veces trabaja en diciembre nomás, ya, por decirte algo. Y empezamos a hacer presión, y llegó el año 88 ya, y empezamos a buscar más apoyo legal. Entonces pedimos hablar con él y cuestiones, y le dijimos que no, porque él está violando la Constitución, el artículo 10, bla, 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 bla. Yo me hice asesorar. Ya mi hijo estaba en la universidad, mi hija tenía unos compañeros en la universidad que eran abogados, yo le hice las consultas, así que yo era el vocero ahí de la cuestión, y se abrieron las puertas. Año 87, 88. Dijeron, ya, pónganse ustedes de acuerdo, y aquí vamos a hacer callado. Así que nosotros lo juntamos todo. Ya, en ese entonces muere Yáñez también, deja a la señora va 1 o 2 días, 1 semana, 2 semanas, y no le gustó. Entonces todos los que quedamos ahí, se hizo un pozo, se hizo una unión, que no duró mucho porque lamentablemente ese es el punto. Bueno, antiguamente estaba Ciprofoto, Sindicato de Fotógrafos Profesionales en Santiago, pero hasta por ahí era para comprar más material a bajos precios, etcétera, etcétera. Entonces ahí se abre las puertas del registro civil del año 88. Y ahí yo entro a trabajar al registro civil. Antes igual iba cuando la gente, un vecino, se casaba, etcétera, etcétera, pero había que pedirle permiso al caballero. Era un drama ir a tomar una foto. Entonces yo iba un día antes, pero no, usted no puede entrar, pero no, pues sin mi trabajo. Drama. Como muchas puertas se han cerrado para los fotógrafos, entre paréntesis, en colegios, etcétera, etcétera. En lo cual está fuera de la ley, pero bueno, ahora hay profesores que toman fotos, voy a pasar a decir, las tías, la señora, el portero que cuida el jardín. Entonces, de ahí entramos al registro civil. O sea, yo de ahí, del año 87 más o menos, que estoy ahí. Entonces, ya después llegamos a ser como 10, 8. Entonces, ¿qué hacíamos? Tú tomáis la foto, tú cobrás y descansan los 6. Después venía el otro, descansaba el otro, uno iba al laboratorio, y el otro día estaba ahí, y estaba toda la mañana, entregando la foto, así que aquí en San Bernardo también llegaron varios estudios, llegó Alfa, llegó Fuji, llegó uno particular, llegó Fotostereo, que es el único que está quedando, y después con el tiempo fueron quebrando, quebró Alfa, quebró Kodak, quedó la Fotolab, se han ido todos de San Bernardo los laboratorios. Entonces tú tenías ahí varias alternativas para hacer fotos. Y ahí ya después uno se empezaron a aburrir, y de repente ya el choclo se desgranó, y empezamos a tirar cada uno por su lado. De ahí después entró el VHS, y ahí hacía foto y video, entonces tenía más clientes, y así hasta la fecha. Hasta la fecha ya yo trabajo de lunes a viernes ahí. Ya por la misma edad y por mi pelada, ya la gente no me contrata mucho porque ven que una persona es vieja, porque cuando la ven que es vieja, ¿para qué estamos con cuestiones como que ya no sirve? Pero mi año de experiencia, yo tomo fotografía, a pesar que dice la gente, ay, aquí ¿puedo pasar un aviso? Sí. Mire, aquí hay una cosa que es muy importante. No lo digo por mí o por la gente que desea algo más sencillo, pero cuando hay algo importante como un matrimonio, como un bautizo, un cumpleaños, que son fechas que la gente no le toma mucha importancia, pero con el tiempo, cuando tú ves una foto y dices, mira, aquí está Pedro, Juan y Diego, esto que el otro, y ahora con la inteligencia artificial le podéis poner hasta movimiento, lo puedes poner, si está en blanco y negro, lo ponía en color, si tiene los ojos cerrados se los abrí, etcétera, etcétera. Entonces la importancia de la fotografía en el mundo es demasiado historial, por decirlo de una manera. Porque ahí es uno de los elementos o factores que detienen el tiempo. Si tú te lo pones a pensar así, a analizarlo detenidamente, es la única oficio, por decirlo de una manera, o el único arte, yo no sé cómo explicarlo, no encuentro la palabra exacta, pero sí sé que detiene el tiempo. Porque tú le tomas una foto a un niño, ese niño va a crecer,
después se va a casar, va a tener su hijo y va a tomar la foto y le va a decir, mira, yo así era cuando niño. Entonces se detuvo el tiempo por 40, 50, 30, 20 años, no sé, ahí, y se va a ver él cuando estaba niño. Entonces a eso yo voy, que detiene el tiempo ahí en esa instancia y después lo puede mostrarlo en el long time, en el largo tiempo. Entonces siempre yo le aconsejo a la gente, contrate a un profesional. No me contrate a mí, pero contrate cuando viene la gente y dice, oiga, ¿tiene un presupuesto? Sí, yo le digo, mire, este es el más barato, tengo presupuesto de X a X. Pero contrate, independiente, que si usted me encontró caro a mí, pero contrate un fotógrafo. Que no anden tomando con los celulares, porque si yo supiera que los celulares tomaran mejores fotos que las cámaras, vendería mis cámaras y compraría celulares. Ando con un iPhone aquí, tomaría fotos con un iPhone. ¿Ya? No tomaría fotos con mis cámaras. Miren el lente que tienen los celulares, a los lentes que tienen las cámaras, que en este momento lo están enfocando. ¿No es cierto? Entonces, tiene su cierta capacidad y su cierta limitancia el celular. Salva, sí, tú vayas a la playa, no vayas a andar con un fotógrafo al lado. Tomáis tu celo, te tomáis tu selfie. Es bueno, tú tienes esos recuerdos, los pasáis por un proceso, incluso hay procesos que pueden mejorar mucho la fotografía. De hecho, la inteligencia artificial en la actualidad la está mejorando mucho. La puedes pasar por ese sedazo y hacerte una buena foto. Pero que te atienda un fotógrafo profesional es distinto. Yo llevo, no sé, por 40 años prácticamente en el registro civil. Entonces sé todo un proceso. Mira, a veces llegan fotógrafos profesionales y no tienen ni idea. Se están parados ahí y no miran lo que tienen que hacer. Yo no, pues yo tomo los novios, les tomo la última foto soltero, tomo la última foto soltero con el papá, al novio igual, le muéstrenme la argolla. Hago toda una historia. Si tú después ves mi foto, es una película. Y de cuando el niño llegó a casarse hasta cuando terminó. Después lo pongo con la bandera, un grupo junto, hagamos la ordenado, desordenado. Le tomo la argolla cuando la están poniendo en las manos. Salen los anillos aquí poniendo en el aire, salen los anillos. Entonces, ¿cuándo vas a tener un celular que te haga eso? Y los conocimientos. Si la persona es baja, uno tiene que inclinarse a cierta posición para que no sea tan baja. Si es muy narigón, tratar de tomar fotos que no sean mucho de perfil. Todo eso son grandes detalles que con los celulares no los van a hacer. Así que contraten, chiquillos, si ven después esto a un profesional. Júntense en lucas. Si tú, no sé, pues con 20 lucas te llevas 10 fotos en el registro civil, las más importantes, tú el acta, las 4 firmas, el beso, entrega libreta, un grupo familiar. 20 lucas, ¿qué son 20 lucas? Para la actividad que es en el momento, que es un matrimonio. O sea, no estamos hablando, por último, un cumpleaños, si no le podéis tomar fotos, el otro le podéis tomar fotos. O el niño a la salida del colegio, se las tomáis con el celular, tratar de tener el recuerdo, ¿me entiendes? Pero un matrimonio es algo que nunca más se va a repetir. Nunca más en tu vida. ¿Por qué? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque resulta que tú puedes ser viudo o separado, pero no sabes ser jamás soltero. Entonces, esa trilogía la gente no la capta, no la ve. No, si yo me puedo separar y casarme de nuevo. Sí, se puede casar de nuevo, pero va a ser separada, va a ser viudo o viuda, pero nunca más va a ser soltero. Entonces, es un momento de tu vida que va a ser una pura vez. Y para eso tú tienes que prepararte y contratar a un profesional que te tome buenas fotos, los momentos precisos. Yo fíjate que en la pura firma tomo 5 fotos, en la pura firma. Le tomo de lado, acostado, mire para acá, hacer no y hacer que se abracen. El celular no lo hace, porque no tienen esa personalidad, porque uno tanto tiempo en el ruedo que uno si ve a la persona que está mal, entonces, no, pues, inclínese un poquito, porque hay gente, las damas a veces traen un escote un poco exagerado. Entonces, si yo le tomo abajo, le sale fea la foto. Entonces le digo, no, un poquito más erguida, levánteme la carita para acá. Entonces hay gente que no tiene esa personalidad como para decirle, no, a ver, párate. Y los que llegan, métale un chiqui, chiqui, chiqui. Y esa no es la gracia, la fotografía es un arte. Lamentablemente uno vive de esto, que lo toma en forma comercial. Nosotros, la generación de nosotros, los fotógrafos antiguos, muchos, no sé, pues el viernes estuve conversando, hay un fotógrafo que
le gustaba mucho el arte, que el que le tomó la foto a la puerta de la Casa de la Cultura cuando la estaban desarmando. Ese señor murió, pero tiene un historial de fotografía de San Bernardo, de los monumentos, de las casas antiguas, de los restaurantes, de la plaza, cuando estaban las Victorias, etcétera, etcétera, etcétera. Celia me parece que ese era el apellido de él. Ese señor falleció. Vive en Covadonga con América. A lo mejor la señora, un hijo, se podría tener contacto con él. Hay otro niño también que es de acá de Cinco Pinos, por ahí Cinco Pinos hay una población que antes donde estaba el estadio del Faro. Ahí hay un niño que el otro día estuve conversando con él y me dio, a ver si lo encuentro, le voy a decirle que me den la dirección, porque él me dijo, no, yo tengo, pero un saco de fotos de San Bernardo. Y me dio el www, y yo no lo tomé en cuenta porque, como te digo, hay cosas que San Bernardo a mí me ha dado vuelta a la espalda, entonces hay cosas que estoy un poco sentido también. Me acuerdo cuando vino eso que te dije yo en el Festival Folklore, cuando vinieron los Jai, Villapu y Inti Illimani, San Bernardo no me quiso dar credencial. Y yo, como estaba trabajando para la municipalidad, me conocía al alcalde de la municipalidad de Calera de Tango, porque en el verano, y con esto termino, hacíamos Calera de Tango, el aniversario de Calera de Tango, que es la primera semana de enero. Y el señor Valdenegro, que era alcalde, nos abrió las puertas, y un demócrata muy, muy derecho, un dandy de la política. Nos dijo, ya chiquillos, vénganse a trabajar para acá, nomás no se preocupen, aquí vamos a hacer la semana calerana, y andábamos arriba de los camiones con las cámaras, las pantallas, haciendo en directo la pantalla ahí, pues, con los cantantes, ustedes ya andábamos por allá, por Loreto, por acá, por Lonquén Sur, Lonquén Norte, Santi Inés, ahí se ponían un proscenio. Esa también es una muy buena historia. Y yo le dije, don Eugenio Valdenegro, me acuerdo que se llamaba, ¿sabe que San Bernardo no me quiere dar credencial para el festival? Sí, ¿por qué? Me dijo, ¿por qué no? No sé, porque no me quieren dar. Ah, ya espérate un poco. Oye, aló, Lucho, sí, oye. No, es que ya están todas. Ay, oye, pero si aquí, y si yo lo mando con la autorización de acá de Calera, bueno, si tú los mandas aquí van a tener que entrar al festival, así que me hizo así una credencial festival. Y ahí pudimos nosotros tener esos registros, porque a nosotros nos interesaba tener los registros, porque era la primera vez en toda la historia del festival que iban a haber 3 conjuntos chilenos de alta con natación. O sea, eso se me enreda la lengua también. Que eran famosos, por decirlo de una manera más simple, ya conocidos en todo Chile. Entonces, me interesaba a mí tener ese registro. Y lo logramos gracias ahí entrevistamos al gato, tenemos esa entrevista al gato también. La tenemos, y la Parrita nomás que se puso media chupeta y no quiso dar ninguna nota. Pero siempre hay uno en los conjuntos que hay y ya pues también otro ejemplo que siempre Marco creo que se llama el vocalista. Roberto. Yo tengo fotos con él, hablé, le dije, pucha, ¿sabes? Quiero decirle unas palabras. Sí, dime, amigo, bien abierto. Pucha, lo felicito, porque yo cuando llegué, yo también fui inmigrante, bla, 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 y se mataba de la risa. Y cuando escuché esta canción, le dije, yo me hace llorar. No te puedo creer, me decía así. Y teníamos fotos con ellos, en entrevistas, con todo el último festival que tuvimos. Gente del norte, gente sacrificada. Al director, que eso siempre están detrás del escenario, cabros que arreglan los vestidos, que le arreglan las máscaras, la diablada. No, yo hago, y tú lo haces, sí, pues ya, déjame tomarme una foto. Y yo soy medio loco cuando hago la entrevista, me tomaba fotos con ellos. Todo eso está archivado, eso sí, ahora está en forma digital. Si les sirve a ustedes, ahí está a su disponibilidad. Para terminar, Nelson, queremos pedirte que le mandes un saludo a San Bernardo Patrimonial. No sé, algo así como, hola, soy Nelson Tata. Fotógrafo, claro. Fotógrafo del registro civil. El último, o uno de los últimos, sí, uno de los baluartes de la fotografía de San Bernardo, le mando un saludo a San Bernardo Patrimonial. Ahí lo que te... Sí, lo que me nazca. Yo como soy tan corto. Bueno, en primer lugar quiero agradecer la nota que ha hecho San Bernardo Patrimonial, sus raíces, memoria y futuro. Es muy importante el trabajo que están haciendo, ojalá les vaya muy bien. Que
que este proyecto se apruebe para poder buscar nuestras raíces. Eso, un saludo muy grande, mi nombre es Nelson Garrido Beltrán. Uno de los últimos fotógrafos que está vivo. La leyenda viviente, como se dice, ¿ya? Y San Bernardo Patrimonial, que retome también a otros colegas que por ahí hay, y bueno, yo en lo que pueda los voy a ayudar en cuanto a su historia y que este proyecto salga a flote y podamos buscar nuestro propio destino y nuestras propias raíces.